Pues con ese pitido de fondo comenzamos la incubación. Está pitando porque la temperatura está subiendo mientras he metido los huevos y demás. Va subiendo poco a poco, está en 35,4, ahí lo tenéis, y de momento un 52% de humedad relativa. Hemos decidido hacer esta primera prueba de incubación a nuestra incubadora con estos 10 huevos de gallina y a partir de aquí vamos a hacer un seguimiento de incubación en este principio, después a mitad prácticamente para ver si ha habido alguna cosilla que destacar y ya por supuesto al final para comprobar si tenemos suerte, si hay algún nacimiento o no de esta primera prueba real que le vamos a hacer a nuestra incubadora. Ya después, pues a última hora quitaremos el volteo automático, dejaremos los huevos en la base y estaremos pendientes para los posibles nacimientos, ¿no? El volteo automático, pues la verdad es que no sé a cuánto vendrá programado el número de volteos. Normalmente este tipo de incubadoras tienen programado el volteo cada 2 horas, pero ya digo que con un mínimo de 3-4 volteos también sería suficiente. Son huevos de gallina, como veis, claritos. Este es solo el principio. A mitad conectaremos de nuevo, grabaremos vídeo de nuevo para ver si ha habido algo que destacar y nada, esperar que esta primera prueba nos salga la cosa bien. Hace mucho frío de temperatura ambiente, lo cual hace que cada vez que miremos la incubadora o la destapemos por cualquier motivo, haga que se tire pitando un montón de tiempo hasta que llegue a los parámetros en los que ya no tiene activada la alarma. Pues aquí estamos haciendo un nuevo vídeo, prácticamente en la mitad de la incubación de estos huevos de gallina, y contaros pues una pequeña incidencia que hemos tenido, pequeña, tampoco tiene la mayor importancia. Nos hemos cambiado la ubicación de los huevos porque los huevos que teníamos aquí en la parte de atrás, uno de ellos, bueno, 2 de ellos eran bastante picudos y a la hora de poner la tapa pues no quedaba completamente cerrada porque estaba chocando en lo alto de los 2 huevos. Uno más que otro, pero ya digo, 2 huevos bastante picudos y por eso lo hemos adelantado aquí a la zona del centro para que no nos den mayor problema. Quitando eso, pues prácticamente la incubación va aparentemente bien. Yo creo que ya en el próximo vídeo, pues a ver si podemos hacer un seguimiento en condiciones del día de los nacimientos y podemos asistir a alguno de ellos como en vídeos anteriores, que es algo, la verdad, muy pero que muy bonito. Por ahora va todo bien, la incubadora se está aportando, pero claro, estamos a la mitad de la incubación, queda la otra mitad. Aquí estamos otra vez, ya hemos pasado los huevos a la parte de abajo, a la nacedora, entre comillas, y ahora sí entramos en una parte importante de la incubación, que es pues estar simplemente a la espera de ver cómo evolucionan en estos últimos días estos 10 huevos de gallina a los cuales hemos hecho este seguimiento de incubación. Y fijaros cuál es nuestra sorpresa, que llegamos a mirar hoy los huevos y nos encontramos ya el primer pollito nacido en el interior. Pero no solo eso, sino fijaros, hemos puesto en la parte delantera algunos huevos que también están picados. Como veis, de todas maneras, en el tiempo que el pollito ha estado en el interior se ha encargado de volverlo todo loco y cambiarlo todo de posición. Pues bueno, ahí está el primer nacimiento, el primer pollito que tenemos. Esperemos que no sea el último. Iremos grabando poquito a poco para así compartir con vosotros en este vídeo todo el desarrollo de la incubación. No sé si se apreciará así a simple vista, pero fijaros cómo está ya de empañada la tapa de la incubadora. Y eso es porque los pollitos ya están empezando a bregar y están haciendo que suba la humedad relativa. Así que vamos a sacar ese pollito, lo vamos a meter en la criadora y dejamos que la humedad vuelva de nuevo a su ser y por supuesto que los demás estén tranquilos y no con este pollito campando a sus anchas por el interior de la incubadora, ¿vale? Lo sacamos, ya lo tenemos en cuenta y seguimos
la evolución del resto. Fijaros qué pollito más bonito. La incubadora evidentemente está pitando porque ha caído más que la humedad relativa, la temperatura. Ahora con el frío que hace pues se pega un rato sonando, pero ya está. Aquí está el primero de los pollitos. Fijaros qué cosa más bonita. Todavía húmedo porque tendrá minutos que acaba de salir del huevo. Yo vine a darle una vuelta. Estaba casi a punto de salir, digo, cojo y me pongo a grabar y el tiempo de distraerme un poco y a la vuelta, pues aquí está, el primero. Y nuevamente echamos un vistazo a nuestra incubadora y aquí en un rinconcito, fijaros, nos encontramos otro pollito que, bueno, acaba de nacer hace poquito, muy poquito tiempo. Y si echamos la vista para acá al lado, pues fijaros cómo se ve ahí, y este pues va a nacer dentro también de muy poquito tiempo. Vamos a dejarlo que se recuperen ahí un ratito más, pero no mucho, porque veis, en cuanto nace algún pollito se produce la condensación en la tapa por el tema de la humedad, porque alteran un poco la humedad relativa. En este caso son pocos pollitos los que hay dentro y también nos interesa una humedad relativa alta, no hay mayor problema, pero si fuera una incubadora de mucha capacidad no nos podríamos descuidar porque sencillamente se nos podría disparar la humedad relativa, ¿vale? Se está desenfocando, voy a buscar una posición en la que haga un enfoque medio normalito. De todas maneras, dentro de poco le daremos otra vuelta y veremos a ver si pillamos a este pollito saliendo del huevo. Fijaros desde aquí, desde el lateral, la tapa está un poquito turbia por la humedad que van soltando, que se va desprendiendo de más, pero ahí es otro pollito que en unos minutos estará fuera del huevo. Yo calculo que antes de media hora estará por ahí intentando ponerse de pie por la base de la incubadora. Antes nos fuimos con la alarma pitando y de nuevo pitando volvemos a esta grabación. Ahí estamos viendo, si no me fallan los cálculos, 4 pollitos, ha salido uno oscurito más y ahora dentro de poco iremos haciendo recuento teniendo en cuenta el huevo que sacamos con el pollito muerto en el interior para hacer balance. Poquito a poco ya vamos a tener que ir haciendo balance de cómo está yendo esta incubación. Por lo pronto, en cuanto estos pollitos estén más fuertes, el primero de los negros que estaba dentro parece que ya está más fuertecillo, pues lo sacaremos para que no moleste a los demás y precisamente los demás vayan cogiendo más fuerzas aún. Bueno, nueva toma de contacto con la incubadora. Ahí siguen ya los pollitos algo más fuertes, por lo menos estos dos oscuritos. Aquel del fondo sigue todavía débil, lo vamos a dejar más tiempo. Pero estos dos vamos a sacarlos, los vamos a meter en la criadora para que no molesten a los huevos que quedan todavía pendientes de salir. Y vamos a esperar un poquito más a ver lo que pasa. Ahora los miraré, los otros huevos y demás, para ver si hay alguno picado o por lo menos con intención. Esperaremos mediodía y ya mañana por la mañana el que no haya salido pues ya lo daremos por perdido. Ya hemos sacado pues todos los cascarones, los pollitos, los hemos puesto ahí en la criadora bien calentitos. Nos quedan estos 4 huevos, los 3 blancos, prácticamente nada. El que está a la derecha, el que es color cremita, parece que está un poquito más picado. Esperemos a ver qué nos encontramos mañana por la mañana cuando le echemos ya el último vistazo a nuestra incubadora. Y aquí pues cogemos la última toma, ahí tenéis el último en llegar. Se quedan pendientes esos otros 3 huevos que ya con más tranquilidad pues iremos mirando a ver qué es lo que ha pasado, por qué se han quedado sin salir, ¿vale? Aquí está el último en llegar.
Hemos quitado la tapa a la incubadora porque la verdad se veía muy poquito. Le hemos dado con un trapo para que se vea transparente, para poder grabar por lo menos medio en condiciones, que se vea algo, ¿no? Y por eso de nuevo está pitando en nuestra incubadora. Ahora pues a limpiarla, a dejarla lo mejor posible y por supuesto a prepararla para otra incubación más después de sacar conclusiones de esta primera con 10 huevos de gallina.